A ver, seamos claros. El panorama tributario en Chile ya no es el mismo. La Ley 21.113 no es una reforma más, es un cambio de paradigma total que nos obliga a pensar de una manera distinta. Para quienes nos dedicamos a la contabilidad, esto es un tremendo desafío, pero también, si lo vemos bien, una oportunidad gigante. Bueno, vamos a desmenuzar esta ley para entender cómo movernos en este nuevo escenario. Y esta frase lo resume todo, ¿no? Se acabó eso de pensar que ciertas cosas podían pasar por debajo del radar. La fiscalización ahora es proactiva, es masiva y se basa en datos. La pregunta ya no es si van a descubrir una irregularidad, sino más bien ¿cuándo? Y el corazón de toda esta nueva realidad es el famoso artículo 85 ter del Código Tributario. Pensemos en él como un radar permanente que el Servicio de Impuestos Internos instaló sobre el sistema financiero. Su misión: detectar flujos de dinero que antes simplemente eran invisibles. Dicho en fácil, esta norma obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a levantar una bandera. Tienen que avisarle al servicio cuando una cuenta, ya sea de persona o empresa, cumple con ciertos patrones de depósitos. Es en el fondo un sistema de alerta temprana para pillar actividad económica que quizá no se está declarando. El primer gatillo, la primera alerta, es el número 50. El reporte se activa si una cuenta recibe más de 50 abonos de 50 o más personas distintas en un solo día, una semana o un mes. El objetivo es clarísimo: capturar actividades de alta frecuencia, como las ventas de un negocio que opera de manera informal. Y el segundo gatillo es el 100. Aquí la alerta salta con 100 abonos, de 100 personas distintas, pero en un semestre. Con esto, lo que se busca son actividades que quizás son menos frecuentes, pero que tienen una base de clientes mucho más amplia. Ahora, ojo con la información que se comparte, porque esto es clave. El servicio no va a recibir la cartola completa del banco, para nada. Lo que le llega es una especie de ficha resumen con datos muy puntuales: el titular de la cuenta, el número de cuenta, la cantidad total de abonos y la suma total de la plata. Y aquí está el punto crucial: no se informa quién hizo los depósitos. Toda la fiscalización se centra en quién recibe el dinero. Y bueno, las fechas son un tema crítico porque el reloj ya está corriendo, ¿eh? La norma está vigente desde noviembre de 2024. El primer semestre que se va a observar es de enero a junio de 2025 y, atención, en julio de ese mismo año, los bancos van a mandar el primer reporte masivo al servicio. Así que la planificación es fundamental. Bien, una vez que el servicio tenga toda esta información en sus manos, no va a actuar a ciegas. Ya ha definido 3 perfiles de riesgo principales. Es vital que, como contadores, podamos identificar en cuál de estos escenarios podrían caer nuestros clientes para poder anticiparnos. El primer escenario, a simple vista, parece súper inofensivo. Es la típica persona que usa su cuenta para organizar la colecta para un regalo o para recibir la plata de los gastos comunes de los compañeros de departamento o incluso préstamos informales entre amigos, la clásica vaca. El tema es que, aunque no sean ingresos que paguen impuestos, el patrón de múltiples depósitos igual va a activar la alerta en el servicio. El riesgo es que la autoridad presuma que todo eso es plata de ventas. Entonces, ¿cuál es la defensa? La clave es instruir al cliente para que guarde toda la evidencia posible del origen de esos fondos. Los correos, los chats de coordinación, todo sirve. Pasemos al segundo escenario. Este ya es de alto riesgo. Estamos hablando del emprendedor que vende productos o servicios de forma regular, pero que opera completamente en la informalidad. O sea, sin inicio de actividades, sin dar boletas y, por supuesto, sin declarar impuestos. Aquí el riesgo es doble. Por un lado, se expone a una fiscalización por evasión de IVA y renta. Pero además, y esto es nuevo, a partir de abril de 2025, el artículo 68 va a obligar a las plataformas de pago a exigir el inicio de actividades. ¿Qué significa eso? Que si no se formaliza, le podrían bloquear la maquinita o la cuenta para recibir pagos. Nuestra pega, como contadores, es guiarlos sí o sí hacia la formalización. Y este, quizás, es el caso más común y también el más delicado. Es el cliente que sí tiene inicio de actividades, que es un contribuyente formal, pero que no declara todos sus ingresos. El ejemplo clásico: documenta todo lo que entra por la máquina POS, pero se le olvidan las ventas que le pagan por transferencia directa a la cuenta.
Para el Servicio de Impuestos Internos, este cruce de datos va a ser un juego de niños. Van a comparar el reporte del banco con las declaraciones de IVA y renta, y la diferencia va a saltar al tiro. La acción inmediata que nos corresponde como contadores es hacer una buena conciliación bancaria, calcular exactamente esa brecha y, con los números en la mano, presentarle al cliente las opciones que tiene para regularizar. Perfecto, ya vimos los riesgos. Ahora vamos a lo nuestro, las soluciones. Nuestro rol como contadores está cambiando. Ya no se trata solo de registrar lo que ya pasó, sino de diseñar la estrategia de cumplimiento a futuro. Tenemos que ser asesores de riesgo, pero de forma preventiva. La hoja de ruta que podemos seguir es bien simple y directa. Primero, un diagnóstico. Hay que mirar nuestra cartera de clientes y clasificarlos según su nivel de riesgo. Segundo, tener esa conversación que a veces puede ser un poco incómoda, pero es súper necesaria para explicarles la nueva realidad. Y tercero, para los clientes del escenario A, la de las vacas, instruirlos para que armen una carpeta de respaldo con toda la evidencia que justifique esos movimientos que no son conversiones. Y para los clientes que ya tienen un problema, ya sea porque operan en la informalidad o porque tienen estas brechas que comentábamos, la ley también nos da herramientas concretas para que se pongan al día. Es fundamental que las conozcamos al dedillo para poder recomendar la mejor estrategia. Básicamente, hay dos caminos principales para regularizar. Por un lado está la rectificatoria, que es la vía normal para corregir errores u omisiones donde no hay mala fe. Permite ponerse al día y, lo más importante, obtener la máxima condonación de multas e intereses online. Por otro lado está la autodenuncia. Esto ya es como un cortafuegos penal. Es para casos más graves, donde podría haber un delito tributario. El gran beneficio es que extingue la acción penal. Uno compra paz mental, pero el costo es alto. Se paga el 100% de la deuda sin ningún tipo de condonación. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con ese cliente que, a pesar de que le explicamos todo, se niega a regularizar? Este es un escenario súper complejo que pone a prueba nuestra ética y nuestra responsabilidad profesional. La estrategia aquí tiene que ser protegernos. Para entender por qué la inacción ya no es una opción, basta con ver cómo se han endurecido las sanciones. Por ejemplo, para declaraciones falsas, la pena mínima de cárcel ahora es más alta. Y la clausura, que antes solo afectaba a un local físico, ahora se extiende a sitios web y plataformas digitales. O sea, te pueden paralizar por completo un negocio online. Cuando un cliente decide conscientemente no hacer nada, a pesar de estar informado, es fundamental documentarlo. La recomendación es preparar una carta de advertencia o una minuta de reunión donde quede constancia por escrito de que se le informó de los riesgos, se le presentaron las soluciones y que la decisión de no actuar fue completamente suya. Este documento es nuestro resguardo profesional. En el fondo, esta ley nos invita a elevar la profesión. Ya no somos solo quienes registran el pasado y preparan impuestos. Nos estamos convirtiendo en estrategas que anticipan riesgos y que diseñan la estructura de cumplimiento para el futuro de los clientes. Somos, en esencia, los nuevos arquitectos del cumplimiento. Dominar los alcances de la Ley 21713 no es solo una obligación, es la oportunidad de demostrar un valor que es incalculable. La pregunta final no es si el sistema cambió, porque eso ya es un hecho. La pregunta es si nosotros, como profesionales contables, estamos listos para asumir este nuevo rol, para consolidar la confianza y ser ese socio indispensable que los negocios necesitan para navegar esta nueva era.